Bienvenidos nuevamente. Como les adelantábamos, estamos dialogando y recibiendo una vez más en nuestra casa Viviana del Santo. Vivi, bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por estar acá. Estaba sacando la cuenta hace 3 años de nuestro anterior reportaje. ¿Tanto? Sí, hace 3 años. Pensé que hacía mucho menos. Cuando hace 3 años te reporteamos, todavía no estaba grabado casi ni en proyecto de grabación el disco que estamos presentando hoy, y hoy podemos decir con orgullo que sos un artista de Editorial Voces, no exclusiva porque no somos tan pretenciosos, pero bueno, nos da mucho placer tenerte en el catálogo y bueno, querríamos hablar con vos de la parte que te corresponde de este emprendimiento, digamos, la parte musical y demás, que dicho sea de paso, hoy estamos grabando este programa y fue hace muy poquito que se presentó en el Teatro Español el disco. Cuando la gente vea este programa quizá ya esté un poquito pasado esto, pero vamos a hablar del disco y vamos a hablar del concierto. ¿Cómo estás? Y muy bien, muy contenta, muy feliz. Ahora más tranquila, porque organizar ese tipo de eventos así con tanta gente y pretendiendo uno que toda la gente se sienta cómoda, tanto el público como los músicos que tocan, los bailarines que estuvieron. Uno intenta que todos estén cómodos y que todo salga lo mejor posible para que el público lo disfrute. Así que son muchas cosas, hay que hacer difusión, así que fueron unas 3 o 4 semanas de mucha actividad, así que ahora estoy muy feliz y muy tranquila. Para no hablar de los ensayos, por supuesto, ¿no? Ensayo, horas de estudio, sí. Tenemos que hacer como todo a la vez, ¿no? Hacer la tarea de músico, pero también la tarea que haría un representante si lo tuviéramos, y como no lo tenemos, entonces nos toca a nosotros también. Vos sabés que este es un debut para nosotros. Tu disco, que dicho sea de paso, se llama Ecos de mi voz. Sí. Está compuesto exclusivamente por composiciones tuyas y podríamos decir que están dentro del género de lo clásico, de la música clásica de cámara. Sí. Es un debut para nosotros porque no teníamos ningún disco de música clásica y mucho menos de un compositor pampeano. Claro. La verdad es que no sé tampoco si hay algún registro anterior en todo el acervo cultural de La Pampa, así que bueno, no es poco mérito el tuyo, digamos, haber desarrollado una obra propia de esta densidad, de esta magnitud, como para que justifique una grabación de un disco y de la calidad y de la belleza de tu disco, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Bueno, desde ya, por supuesto, te agradezco estas palabras y también agradezco a la Editorial Voces, agradezco tu intervención también en la editorial con respecto a mi proyecto anterior, digamos, de no grabar me dejaste alternativa. el disco. Y sí, es un proyecto grande, digamos, porque grande, por lo menos para mí, así lo siento yo. Un proyecto grande en el sentido de que sí, cuando uno compone obras de estas características, lo que uno compone es la totalidad de la obra. Todo lo que suena está escrito por mí. Y entonces ya la escritura, que es lo primero que uno por ahí desarrolla otras cosas primero, pensar mucho, escribir mucho, ideas y todo, pero la escritura misma de las partes, de lo que toca el clarinete, de lo que toca la flauta, de lo que toca el piano, tanto si lo toco yo como si lo toca Vero Garaybar, toda esa escritura lleva mucho tiempo y entonces es lo primero que uno tiene que hacer para después entregarle al músico lo que uno quiere que el músico toque. Así que ya eso lleva bastante tiempo y bastante esfuerzo, bastante reflexión. Vamos a detenernos un poco en los detalles de esto. En el concierto se ejecutaron 2 obras para instrumentos de viento solista, uno para flauta, que ejecutó Juan Cruz Portillo, y otro para clarinete, que ejecutó Camilo Sánchez. Sí. Después me vas a explicar el problema con la flauta en sol y demás, que no
me supera un poco eso. Pero Sí. bueno, ¿cómo es sentarte a escribir vos desde el piano para un instrumento como el clarinete o como... ¿Cómo es eso? Sí, y en realidad se estudia, o sea, cuando uno estudia composición, se estudia instrumentación, que precisamente es estudiar las características que tiene cada instrumento. Estudiar el registro que tiene, o sea, desde qué nota hasta qué nota puede tocar. No solo eso, sino estudiar en qué registro suena más cómodo, en qué registros le es más cómodo tocar piano o tocar forte. Y casi que te define también la tonalidad o el conjunto de tonalidades en que va a estar la pieza. Claro, sí, y también hay particularidades de cada instrumento por su construcción. Entonces hay pasajes que por ahí a un instrumento le pueden quedar bastante complicados o incómodos y a otro instrumento no. Y como vos decías, tonalidades que a algún instrumento le quedan más cómodas y a otro le quedan totalmente incómodas porque son instrumentos construidos de manera diferente. Entonces uno estudia todo eso. Por otro lado, le pregunta a los colegas que saben por supuesto mucho más que uno del instrumento. Y por otro lado, cuando son obras para otro instrumento que no es el piano, o sea, yo en general no compongo desde el piano, compongo fuera del piano. ¿Compones desde acá? Sí, pero cuando es una obra para otro instrumento que no es el piano, más todavía, más me alejo del piano. Claro. Porque si no, te condiciona la sonoridad del piano. A uno le puede pasar que uno escuche la obra en el piano, en la cabeza, digamos, que uno la imagine a la obra con la sonoridad de piano sin ni siquiera darse cuenta. Y la obra después va a sonar en una flauta o en un clarinete con todas las posibilidades que puede brindar una flauta o un clarinete que no las puede brindar el piano. Por ejemplo, sostener el sonido. El piano tiene sonido efímero. Entonces, eso, además de un ligado mucho más evidente... Por favor, no lo digas delante de tu piano porque se va a ofender. Sí. No, yo esto lo digo aún cuando sigo amando muchísimo el piano y no me cambiaría de instrumento. Pero sí, cuando he abordado el estudio de otros instrumentos, así yo como instrumentista, se sienten otras cosas. Hay otras sensaciones que pasan por uno, físicas, emocionales, a nivel de la percepción. O sea, poder ligar en un instrumento de una manera muy diferente a la manera que liga un piano, que es casi un invento el ligado en el piano. Entonces eso yo creo que cuando voy a componer para ese otro instrumento tengo que pensar en ese instrumento directamente. Yo creo que es como cuando uno estudia un idioma y le dicen que no hay que pensarlo en castellano y después traducirlo, sino pensar en ese idioma. Creo que es más o menos eso, que no puedo pensar desde el piano para una flauta, porque el piano es mi idioma, es casi mi lengua materna. Claro. Y me influiría muchísimo, creo. Entonces, directamente pienso en la flauta directamente y trato de alejarme del piano, de no escuchar para nada su sonoridad ni en la cabeza ni en lo físico. Las dos piezas estas de las que estamos hablando, la de flauta y la de clarinete, son, me equivoco si digo, son piezas matutinas, así son del alba, del despertar y ambas son como muy de acá, ¿no? Sí. Hay una que la ambientación es el bosque de eucalipto de la laguna. Sí. Y la otra no recuerdo cuál era el motivo, pero también era un motivo. Y la otra es la diuca. La diuca, bueno. La diuca de Morisoli. La diuca de Morisoli. Sí. Que en el disco que estamos distribuyendo entre los asociados tenemos el lujo de la voz del poeta leyendo ese... que posiblemente sea su poema más famoso, ahora que lo pienso. Posiblemente. Yo, en realidad, Morisoli, cuando fuimos con Camilo Sánchez a mostrarle la obra, me preguntó cómo me había acercado, cómo había llegado yo a la obra, y llegué por internet. y cuando la he vuelto a buscar en internet por consultar algo, por placer, por volver a leerla por placer, la encuentro por todos lados en realidad. Como que todo el mundo la ha subido o en todos lados está. Es muy potente. Sí. Es muy potente esa obra. Sí. Te quería, bueno, por cierto, además de matutinos, ambos tienen algo de
de pájaro, ¿no? Sí. Las sonoridades que vos buscás allí, es como los pajaritos cuando se despiertan al alba. Y en la ejecución de Camilo había partes en que él prácticamente hacía percusión con el clarinete. Eso también está escrito, digamos. Sí. Eso también está escrito. Mirá, sí, eso también está escrito, y también en mi ideario son pájaros. Después el que escucha... Las patitas claro, de los pájaros. patitas, alitas, piquitos. Después, así como pasa en todas las artes, el que está consumiendo el arte, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero el que está escuchando o observando una obra de arte podrá interpretar a su modo y también será correcto, ¿no? Pero desde mi idea, esas llaves también son pajaritos. Sí, también es la diuca. ¿Por qué la flauta en sol? Explicarnos realidad, primero cuál es la diferencia entre una flauta en sol y la flauta traversa. La flauta en sol es más grave que... Es más grave. También es una flauta traversa, pero es más grave que la flauta en do, que es la flauta traversa que más comúnmente escuchamos y vemos. Y es más grave, suena más grave, así como la diferencia entre un violín y una viola. Ok. Sí. Y en realidad Juan Cruz Portillo me había pedido una obra para él. Le pregunté en ese momento, como les pregunto a todos, ¿para flauta sola, para flauta y piano, para flauta y guitarra, para qué? Para lo que quieras, me dijo. Te metió presión ahí. Y claro, porque cuando uno tiene que elegir se vuelve difícil. Pero pensé en una flauta sola en parte porque casi siempre es más fácil que se pueda ejecutar, porque entonces él toca la obra cuando él quiera. Claro. Y no tiene que andar buscando al otro músico y ponerse de acuerdo y encontrar horarios para ensayar, que es muy difícil. Si ponía un piano, también a veces es difícil la cuestión de encontrar un lugar con un piano acústico. Así que decidí, y como no tenía tampoco en ese momento muchas obras para instrumento melódico solo, así que decidí hacer para la flauta sola, y entre los dos me parece que fue que estuvimos hablando de la flauta en sol, y la verdad que a mí los instrumentos graves me gustan. Entonces, bueno, si me daba a elegir, elegí el instrumento grave. Así que bueno, surgió un poco de ir charlándolo, de ir poniéndonos de acuerdo con él. Algo que me llamó la atención durante el concierto es que ningún instrumento estaba amplificado, que el sonido que se escuchaba era el sonido natural de los instrumentos. Eso fue, por supuesto, una decisión estética de ustedes. Sí, sí. Sí, en realidad mía, no se los consulté, pobres. Bueno, pero nadie pataleó. No. No se los consulté porque en realidad muchas veces hemos tocado así sin amplificar con estos mismos músicos, y ellos están acostumbrados también a las dos cosas, a tocar así y a tocar amplificando. Así que en realidad también era menos problemático a la hora de probar sala. Claro. Porque es ir y probar el instrumento junto con la acústica de la sala sin tener que probar micrófonos, retornos y ese tipo de cosas a las que yo por lo menos no estoy tan acostumbrada. Los otros músicos creo que sí. Y la verdad es que la intervención de los micrófonos y las cámaras de reverberación y las consolas y demás terminan alterando de alguna manera el sonido original de los instrumentos. Sí, ¿no? Yo también quería que fuera algo más natural, más acústico. Claro. Que se escuchara bien la sonoridad de cada instrumento, cómo se amalgaman una flauta con un piano, o un violín con un piano, o un clarinete con un piano. Así que yo pretendí eso, pretendí algo, un sonido natural del instrumento. Y además el teatro se presta mucho para eso porque... Claro, si no lo haces en el Teatro Español, ¿dónde lo vas a hacer? Sí. Claro, tiene muy buena acústica. Tal vez a nosotros nos costaba un poco escucharnos en el escenario. Tampoco era algo tremendo, pero nos costó un poco, pero sabíamos que desde el público se estaba escuchando bien. Entonces, bueno, era cuestión de hacer nosotros un esfuercito, ese esfuercito de
escuchar un poco más o estar un poco más atentos y nada más, y bueno, y que al público le llegara como creíamos que le llegaba. Ya que hablamos de la elección de la Diuca, me encantaría que contaras un poco la historia de cómo fue la gestación de esa pieza, cómo fue el encuentro con Morissoli. Sí. Contanos un poquito. Y bueno, sí, la obra también creo que fue un pedido de Camilo Sánchez, de una obra para clarinete solo. Y bueno, y en realidad yo siempre busco en qué inspirarme, ¿no? A veces es, qué sé yo, cualquier situación cotidiana o cualquier paisaje que me encuentro si viajo a algún lado, si salgo por acá nomás, afuera de Santa Rosa, uno ya encuentra paisajes muy, muy hermosos, ¿no? Y en realidad, buscando, como te dije en internet, encontré la lección de la Diuca, me encantó, me fascinó, me emocionó muchísimo ya de solo leerlo, el hecho de que, lo que dice, ¿no? que la Diuca canta para que realmente amanezca, ¿no? Que no es que canta porque ya se acerca el amanecer. Sí. Está al borde del panteísmo, Morissoli ahí, ¿no? Sí, una religión de la naturaleza donde la Diuca es casi un dios. Claro, sí, sí. Sí, pero yo también lo tomé en el sentido de la intención humana que tendríamos que tener, de levantarnos todos los días para que realmente haya un día nuevo, para que realmente uno pueda tomar una decisión de felicidad, de bienestar, y me emocionó en ese sentido. Entonces traté de relatar con la música las distintas secciones que yo encontraba en la trama de la Diuca, ¿no? de la lección de la Diuca. Y bueno, y en realidad Camilo la estaba tocando, yo ya la había escrito y se la había pasado y él la estaba tocando. Y hay un familiar de Camilo, familiar político, que es el bandoneonista Faito Baraybar, que se enteró de esa obra y nos dijo, pero Morissoli tiene que saberlo. Y yo le dije, pero yo no conozco a Morissoli y yo no puedo ir a golpearle la puerta de la casa a Morissoli y decirle, mire, tengo una obra, porque yo no soy nadie. O sea, al lado de Morissoli, yo pensaba que no soy una persona importante ni un artista importante al lado de él como para hacer eso. Y entonces él dijo, no, pero yo le voy a decir. Y le dijo, y Morissoli enseguida nos abrió la puerta de su casa para que fuéramos con Camilo, con Faito también, y Camilo llevó la obra, la tocó delante de Morissoli, y fue realmente una visita muy emotiva. Yo salí llorando, lagrimeando, obvio, por todo lo que es Morissoli, por todo lo que él implica, por cómo vive, por cómo piensa, cómo habla. Uno llega y se encuentra con alguien parecido a lo que fue mi abuelo, pero con una inmensa, claro, que a uno le deja una sensación de haber estado con una persona realmente grande, que va más allá de toda la humildad con la que vive y que muestra. Y él lo que me dijo es que, cuando terminó de escuchar la obra, es que yo había relatado, más o menos parafraseo, ¿no? Pero que había relatado muy bien, o que había tomado muy bien la impresión de lo que él quería decir en su texto. Y a mí eso me llena de orgullo, porque si pude hacer eso... ¿Qué te parece? Y si el autor, o sea, ya que alguien lea el texto y me lo diga, ya para mí es muy grande, ¿no? Pero que el propio autor me lo esté diciendo es glorioso para mí. Vivi, te voy a pedir unos minutitos porque vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a
vamos a descansar un poquito. Bueno. Y de paso que la gente descanse un poco también de nosotros. Bueno, ya enseguida volvemos.